llamar a la enseñanza de hoy, con el favor del Señor, la vida que vivo es la verdadera vida. Es una pregunta el título de hoy. Al tema de hoy, vida, y con el título de hoy de la enseñanza de hoy, para muchos seres humanos, la vida es eso. Dios en el principio le dijo a Adán y Eva, esto es vivir. Y luego Eva escuchó por ahí una vocecita que le dijo, no, ahora la vida es esto. Y luego Eva y Adán a sus hijos le dijeron, la vida es esto. Y bueno, usted ya sabe dónde vamos. Es necesario preguntarnos el tema de hoy. La vida que vivo es verdadera vida. La vida que usted está llevando es verdadera vida. ¿Sí? Por eso le invito a que miremos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Todos los seres humanos tenemos un entendimiento respecto de las cosas. Lo que para unos es blanco, para otros es negro. Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Y aún hasta muertes se presentan por las diferencias entre personas que son radicales frente al entendimiento que poseen de lo que hoy la humanidad llama vida. Miremos Proverbios 14:12, por favor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12 me enseña que aquello que yo creo que es posible que no sea. Pregunta: ¿qué me garantiza que lo que hoy vivo en mi diario vivir, según mi entendimiento, es la verdadera vida? La primera pregunta que yo me debo hacer es la siguiente. Aquello que yo llamo vida, ¿por qué lo llamo vida? ¿Dónde lo aprendí? ¿Cómo llegó este concepto a mi ser? Conceptos tales como felicidad, amor, riquezas, paz. ¿De dónde saqué yo estos conceptos de vida que hoy guían mi vida? La segunda pregunta: lo que yo creo, entiendo y vivo respecto al Dios que cada uno concibe, ¿es eso el verdadero Dios? Tercera pregunta: lo que yo llamo fe, ¿es esa la verdadera fe? Por lo regular, al día de hoy, el ser humano llama vida el poder satisfacer sus necesidades primarias. Hoy le llamamos vida a eso. Que usted tenga un trabajo estable, fijo, que usted tenga una casa, que usted tenga ropa, que usted tenga necesidades primarias. A eso se le llama vida. Y se le llama gran vida, bendecido, afortunado, rico, a aquel que de una u otra manera tiene materialmente algo más que los demás. A eso se le llama la gran vida. Y hoy mucha gente se mata por la gran vida.
Porque hoy mucha gente quiere tener algo más, pero no porque lo necesite, sino porque en su vida hay una enseñanza de vida que no es vida y que nunca se ha preguntado si en realidad eso es vida. ¿Usted quién es? ¿Un hijo de Dios o un hijo de quién? Y con todo el respeto que ustedes se merecen, sin que se sientan coartados ni obligados a nada, con toda la libertad, ¿sí? Así como hay luz y oscuridad, y hay blanco y negro, y hay bien y mal, o tú eres hijo de Dios o eres hijo del demonio. Pero no hay mitades. No hay hijo de ángeles, ni hijos de santos, ni hijos de nada. Usted es hijo de Dios o hijo del diablo. Si tu respuesta es que eres un hijo de Dios, entonces me permito en este día exponerte las características de cómo es la vida de un verdadero hijo de Dios. Primero, su manual de vida, su instructor, su guía, su consejero, su brújula es la Biblia. Quiero hablarle a toda la iglesia, a los hermanos que me siguen por la red, porque hay muchas personas que dicen: soy hijo de Dios porque hacen parte de una religión. Y no es una religión lo que nos hace hijos de Dios. Y voy a ir más allá. Hay otros que algún día pensaron que era dejar el título de católicos y asumir el título de evangélicos o cristianos, y piensan que por ponerse un título, una manillita, una camisetica, o por ponerle a su carro allí un pescadito, son hijos de Dios. Y lo que nos hace hijos de Dios no es un título ni una religión. Inclusive la Biblia dice: no todo el que me diga Señor, no todo el que nombre a Dios, a Jesucristo, o en su realidad social a los santos, que santos somos todos los que creemos en Cristo Jesús, no todo el que profese con su boca la divinidad es hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que entiende que este es el único libro escrito en el universo inspirado por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si dice inspirada, la inspiración no viene del entendimiento poético. Inspiración viene de la dirección del Espíritu Santo. La Biblia es inspirada por Dios y útil. ¿Y qué es? Este libro no fue escrito para tenerlo abierto encima de las camas. Este libro no fue escrito para tenerlo ahí en la entrada de la casa. Este libro no es un tabú. Este libro no es un sortilegio. Ni el que lo tenga le irá bien por simplemente tenerlo. Este libro es útil. Tiene una utilidad. Y el que es verdaderamente hijo de Dios, escúcheme acá, no ve este libro como nos lo enseñaron, que no lo podían tocar. Hubo una época donde decían que el que leía la Biblia se volvía loco, que este libro solo lo podían leer ciertas personas. Un hijo de Dios encontró en este libro una utilidad más grande y más valiosa que cualquier cosa en la vida. Mire lo que más dice ahí. ¿Útil para qué? Este libro enseña.
Este libro redarguye, te dice lo que es y lo que no es. Este libro te corrige. No solo te dice qué es y qué no es, sino por dónde es. Y este libro te instruye en justicia. ¿Qué quiere decir? Te da un nuevo estilo de vida. La utilidad de este libro santo es que un hijo de Dios, cuando verdaderamente encontró la utilidad de este libro para su vida es transformada al 100%. Versículo 17. ¿Para qué este libro fue inspirado por Dios con una utilidad? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, pero no al concepto humano. Enteramente preparado ¿para qué? Toda buena obra. Entonces, si usted está comprendiendo, yo llegué a esta conclusión. La Biblia es la única y verdadera palabra de Dios. Entonces, característica número 1 de un hijo de Dios: él no va a buscar consulta a nada ni a nadie. Puedo escuchar, pueden sugerirme, puede alguien o una realidad de la vida enseñarme algo, pero un hijo de Dios solo es dirigido por la palabra de Dios. Es aquí donde se conocen las falsas religiones, porque tienen otros manuales o escritos dados por los hombres, según ellos, de parte de Dios. Ahí es donde se conoce. En la Biblia está la voluntad manifiesta de Dios para la humanidad. Escuche esto. Pero usted tiene la libertad de aceptarla o rechazarla. Está en toda la libertad. Ahí se diferencia un hijo de Dios. Entonces, devolvámonos un poquito. Ser hijo de Dios no significa que usted tenga plata, mucha. Ser hijo de Dios no significa que a usted le va bien en todo, que usted tiene fama y que usted es en esa falsa doctrina de estas sectas de hoy, que la prosperidad y todo es plata. No, porque el que ha leído esta Biblia, este libro santo, ha visto cómo los hombres de Dios que dan testimonio en este libro santo son hombres que pasaron por buenas, por malas, por duras, por maduras, que estuvieron en abundancia y en necesidad, pero que ni la abundancia ni la necesidad les quitó su verdadera naturaleza: hijos de Dios. Hoy en día se enseña que hijo de Dios es ir a un lugar a congregarse para que a usted le vaya bien en todo, para que se le solucionen sus problemas, para que usted lo asciendan de puesto, para que todo le salga bien, para que sus arcas de finanzas aumenten. Pues bueno, si ese es su proyecto de vida y usted se emprende en eso, usted lo va a lograr. Pero hay mucha gente que logró eso y mucho más que eso, y murieron sin alcanzar la salvación, sin entender que vinimos a este mundo para ser hijos de Dios. Hay gente que alcanzó riquezas, pero verdadera, lo que llama el mundo riquezas, miles de millones de dólares. Y hoy en día es ver doloroso a personas que piensan que por 3 ceros en su cuenta bancaria asumieron el título de ricos, miran de una manera diferente a los demás, actúan diferente a los demás, ¿sí? Y lo más doloroso es lo siguiente: cuando de una manera ignorante dicen, es que esto es porque yo soy hijo de Dios.
Qué ignorancia la de la humanidad. ¿Por qué? Porque nunca han leído este libro. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Yo lo voy a responder. Como esté mi relación con la Biblia. Si tú no tienes conocimiento, entendimiento, si tú no pasas tiempo con la Biblia, tú no estás pasando tiempo con Dios, aunque la misericordia de Dios está sobre tu vida. Diga amén, por favor. La misericordia de Dios está sobre tu vida. ¿Sí? Qué cosa tan rara que cuando personas llenas de vida, llenas de salud, uno las ve hoy aquí. Hola, ¿cómo estás, mi hermano? Bien. Y es personas que la sociedad llama ¿qué? Buenas, dadivosas, misericordiosas. Y de un momento a otro dice, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, murió. Pero si yo lo saludé ayer, estaba entero, lleno de vida. ¿Qué pasó? Y usted voltea a mirar y en ese momento pasa el borrachito, drogadicto, degenerado que lleva 20 años en la misma vida. Y usted dice, Dios, no entiendo cómo este sinvergüenza sigue por las calles con vida y te llevaste a esta persona. ¿Por qué, Dios? Si tu vida hoy en día no está guiada por la Biblia, yo te sugiero, con todo el respeto que usted se merece, que ponga en duda aquello que tú llamas vida. Si tu relación con la Biblia es ceros, hoy Dios te da un campanazo y todavía hay oxígeno en tus pulmones, sangre en tus venas. Y Dios te está diciendo, mi benignidad te guía al arrepentimiento. Y como una cultura religiosa nos enseñó que se trataba era de ser buenos externamente, a este punto aparecen frases tales como: yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie y yo creo en Dios. Pero hoy Dios te está diciendo cara a cara, mi benignidad viene sobre tu vida porque yo no te llamé para que seas uno más en el mundo. Y Dios está hablando hoy con claridad. Hay una vida natural y hay una vida sobrenatural. La vida natural es la vida del cronos. ¿Cuál es la vida del cronos? La vida del cronómetro. Ejemplo, frase de pasillo: ¿cuántos años tienes? Y mucha gente ignorantemente piensa que tiene más vida el que menos años tiene, y tiene más vida y tiene menos vida el que más años tiene. Por eso Pablo dijo, el espíritu del aire, el principado que hoy gobierna a los hijos de desobediencia. Hay gente que a los 40 hay una vocecita interna que ya les dice, estás viejo. Cogen caminado de viejos, se encorvan y lo único que esperan es la pensión. Y cuando tienen un momento alegre, dicen, qué vida, Señor. Un verdadero hijo de Dios no está guiado por la vida cronos, que es la vida del tiempo, del cronómetro, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, no, siglos, no es el espacio ni el tiempo. La vida sobrenatural es la vida eterna. Y un verdadero hijo de Dios vive una vida natural, su diario vivir, su trabajo, sus estudios, sus relaciones interpersonales, sus empresas, ya sea empresario o empleado, él tiene un diario vivir. Todos los seres humanos tenemos un diario vivir.
Pero un hijo de Dios tiene su vida natural fundamentada en la vida eterna, en la vida sobrenatural. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Pregúntate si tú estás fundamentado en la vida eterna. Te estoy diciendo que al día del nuevo pacto, Dios no nos mandó a enseñarle la Biblia a nadie. Dios nos mandó a los ministros a que le dijésemos: tienes que tomar la Biblia como tu manual de vida. Porque la Biblia tú la puedes interpretar de 1000 maneras. Tú sientas a 1000 pastores, 1000 evangelistas, profetas, apóstoles o maestros, y esos 1000 con un solo versículo, cada uno te expone algo diferente. ¿Quién tiene la verdad? ¿A quién le creo? ¿A quién sigo? Por eso hoy hay miles de religiones con cientos de miles de hombres que están llevados como Vicente para donde va la gente. Porque dicen: es que mi líder religioso es este. ¿Y quién lo colocó ahí? La Biblia no dice que Dios le haya dado el privilegio o la autoría a un hombre o a una religión específica para decirse aquí en la tierra que son los únicos hijos de Dios. Yo te quiero invitar hoy a que tú leas la Biblia, y la Biblia te va a decir quiénes son los verdaderos hijos de Dios. La vida natural todos la conocemos, y desafortunadamente el que desconoce la vida sobrenatural se hace esclavo y vil sirviente de Satanás, que es el dueño, por permiso de Dios, de la vida natural. Y encuentra uno la gente luchando por las 3 Fs. Y hoy le quiero decir la cuarta F. Primera F, felicidad. Segunda F, finanzas. Tercera F, fama. Y cuarta F, faldas o pantalones en su efecto. Todo el mundo quiere tener felicidad. Tú has hecho una introspección verdadera en tu vida, deteniéndote minuciosamente, diligentemente, para que tu ser interior te explique qué es felicidad. ¿O a qué le llamas tu felicidad? Para ti felicidad es irte de viaje a un lugar donde nadie ha ido nunca, para que cuando tú llegues vengas a presumir con fotos. Para ti felicidad es ¿qué? Y te pregunto con todo amor, pero en la autoridad del Hijo de Dios, ¿para ti qué es felicidad? ¿Una emoción? ¿Te hiciste esclavo? Porque las emociones son como un ascensor. A veces están arriba, a veces están abajo. Alguien que no tiene entendimiento y revelación de la felicidad cae en los vicios. Lo puedo hablar con la autoridad de una vida. Porque cuando uno no entiende la vida, entonces tiene que agregarle un valor, sea líquido, sea material o sea carnal, para experimentar algo. Un orgasmo sexual, un éxtasis, produce millones de millones de millones de endorfinas en el cuerpo. El ser humano que no vive un éxtasis sexual, desde la vida del espíritu, se hace esclavo del desorden sexual. ¿Cuántos de nosotros después del cuarto de néctar,
después de la 10ª cerveza, bueno, a unos tenían que más de una canastica, o cuántos después de la media de Ballantines, de Johnny Walker, de ron, empezábamos a ver todo como. Y claro, mi hermano, usted ha tenido una semana de trabajo mal llevada porque usted no vive la vida verdadera. Usted está estresado, usted está cansado, usted tiene conflicto, las finanzas no le alcanzan, alguien se enfermó, lo van posiblemente a echar. Y su ser interno, con el que usted poco habla, le dice: un aguardientico, un baretico, una canita al aire. O los más sanos, se guardan todo eso, lo acumulan, porque es que ellos son muy juiciosos, no se toman un trago, no fuman nada, no son infieles, pero ahí llevan la procesión por dentro. ¿Qué es vida? Una es la vida cronos y otra es la vida ¿qué? Eterna, la vida sobrenatural, la vida del Espíritu. Juan, Evangelio de Juan, el amado de Jesucristo, capítulo 17, versículo 3. Hoy desafortunadamente, iglesia, hermanos que me siguen por la red, las congregaciones y denominaciones se centraron fue en darles conocimientos intelectuales desde la razón a la humanidad. Y piensan que el que más sabe Biblia, ese es más hijo de Dios. Y esto sin el Espíritu es un libro más, el cual tú puedes filosofar, razonar, intelectualizar, pero algo dentro de ti te dice: tú no vives la verdadera vida. Pero ahí sale otro demonio disfrazado de luz dentro de ti que te dice: pero tú sí sabes más que los demás. Poder. Pero tú sí tienes más que los demás. Finanzas. Pero tú sí has podido ir a más lugares que los demás. Felicidad. Pero tú sí tienes a más mujeres o a más hombres que los demás. Infidelidad. Las 4 Fs. Y desafortunadamente las religiones, que son millones de millones al día de hoy, llevan a un pueblo ignorante, ciego, en el nombre de Dios, a cada día satisfacer más y más sus deseos carnales. Hermano, traiga platica para que su negocio le vaya bien. Tráigale a Dios platica. Hermano, traiga platica. Siembre. Selle la palabra para que usted sea un hombre próspero, un hijo de Dios. Nunca se deja manipular, porque este libro le abrió los ojos y él sabe que es vida verdadera. Y esta es la vida eterna. Ay, la sobrenatural. Mire, yo pensé alguna vez que la vida espiritual era sentir cosquillitas. Yo pensé que la vida espiritual era caerme al suelo. Yo pensé que la vida espiritual era ahí hacer una cantidad de cosas y no. Mire lo que es la vida espiritual. La vida eterna, dice Jesús, está hablando Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si ve que si usted nunca ha leído este libro, usted no vive lo sobrenatural, así tenga mucha o poca plata.
Porque es que hay por ahí una falsa humildad. Yo no necesito plata, yo con lo que tengo. Pero debes una vela cada santo. Y aquí no se trata de tener plata o no tenerla, es de saber que como hijo de Dios, con lo que Él me da, vivo una vida íntegra y de rectitud, una vida de mayordomía. Mayordomía es el tema de finanzas, donde yo gano pesos y gasto pesos, no gano pesos y gasto dólares. Hay gente que vive de apariencias, ganan pesos y gastan dólares. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios el Padre, el único verdadero, y a Jesucristo. Pregunta: ¿tu entendimiento y conocimiento de Dios viene de la Biblia o son creencias transmitidas por nuestros padres? Veamos qué dice la Biblia en Cristo Jesús. Segunda característica de un hijo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije, dígalo conmigo, iglesia, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El primer requisito que Cristo nos enseñó en su palabra es: os es necesario nacer de nuevo. Este nacer de nuevo hace referencia a la vida del Espíritu. Todo aquel que se llama hijo de Dios ha nacido de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Para que seamos primicias de sus criaturas. El nacer de nuevo no es por voluntad ni esfuerzo de hombres. Ahorita le voy a compartir por qué no han nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, como lo dice su palabra, de adentro hacia afuera, experimenta un cambio de vida, no de afuera hacia adentro. El que no es espiritual necesita que afuera todo esté cada día mejor. El que es espiritual, esté como estén las cosas afuera, él dentro de sí ya está mejor. El carnal necesita día a día. El esposo que es carnal llega un momento donde
Se cansa de la mujer y necesita otra mujer u otra distracción, o su espacio, o su tiempo, o su televisión, o su trabajo, o separemos camas. El que es espiritual no, porque el espiritual sabe que la vida es un proceso y el matrimonio es un pacto donde no depende de lo que yo sienta o esa persona sienta. Simplemente caminamos de la mano hasta el fin de los tiempos, haciendo la voluntad de Dios en las buenas y en las malas. El nacer de nuevo es solo el principio, y Él ya te respondió hace 2000 años diciéndote: ven a mi palabra, toma en serio este libro santo, colócalo en tu mente en todo momento, grábalo, séllalo dentro de ti, y por mi gracia tú nacerás de nuevo. Lo que nace es el espíritu del hombre, porque nosotros somos un espíritu con un alma que vivimos en un cuerpo. El espíritu es nuestra verdadera vida eterna. Si tú vienes a Cristo estando en este mundo, eternamente irás con Él. Pero si tú no vienes a Cristo en este mundo, eternamente te condenarás. El alma son tus pensamientos, emociones y deseos. Ahí se encierra todo. Y el cuerpo es solo un caparazón donde los más ignorantes se centraron en darle gusto solo al cuerpo. Cuando un hijo de Dios nace de nuevo por la gracia de Dios, aquí se inicia una lucha entre la vida natural, que es la carne, mi pasado, y la vida eterna, que es el espíritu. El nuevo creyente experimentará que dentro de él algo muy fuerte lo jala a este mundo. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú lees este santo libro y aquí te dice que ya no debes odiar, y aquí te dice que ya no debes hacer todo lo que haces, ni siquiera pensarlo, mucho menos sentirlo. Le pongo un ejemplo. Dice Pablo en la carta a los Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Amargura qué es? Usted lo sabe. Son personas que por el título que la vida les ha dado, sea jefes, papás, imponen una autoridad donde están, pero son amargados. La gente los respeta porque les toca. Los hijos respetan a los papás porque les toca, pero no porque son padres en el espíritu. Aquí el papá soy yo y se obedece. Carnal, tú podrás saber mucho de Biblia, pero hasta que la blandura del espíritu, la humildad del creyente, la confianza en el Todopoderoso no nos lleve a cambiar esa cara de limones, en verdad debemos poner en duda qué tanto estamos viviendo la vida del espíritu. Porque una cosa es nacer. ¿Usted sabe qué significa nacer? Lo contrario a lo que nos dijeron que era ser hijos de Dios. Televentas. ¿Tiene problemas? Venga a Cristo. ¿Tiene deudas? Venga a Cristo. ¿Se va a divorciar? Venga a Cristo. ¿Quiere una finca nueva? Venga a Cristo. ¿Quiere que le asciendan en su puesto? Venga a Cristo. Dolor, torceduras, retorcijones, venga a Cristo. Escuche esto, iglesia. Vulgarizamos la santa palabra de Dios. La volvieron un vulgar comercio. Uno de los profetas mayores decía a Isaías: mercaderes que comercian con mi palabra. Pero Dios ajustará a sus mercaderes, tengan el título de sacerdotes, papas, pastores o lo que sea.
Pero nadie podrá justificarse delante de Dios que el que lo equivocó fue un pastor, papa, sacerdote, profeta o brujo. Porque Dios dijo: yo dejé mi palabra y tú nunca la leíste. La culpa no es de la vaca. La responsabilidad es de cada uno. Estamos acá, iglesia. Entonces, cuando usted nace de nuevo, usted inicia una lucha entre su carne, que siempre va a estar ahí, siempre, sus malos deseos, sus malos pensamientos, sus malos sentimientos, sus malas intenciones, y la vida eterna, que es la vida de la palabra, la vida del Espíritu. A una persona alcohólica, antes de nacer de nuevo, para él lo más importante era el fin de semana o todos los días tomarse sus alcoholes. Una persona nacida de nueva, ya el Espíritu de Dios, por la palabra, por la muerte de Jesucristo en la cruz, por la sangre derramada allí en el Calvario, esa persona ya nunca más volverá a disfrutar de esos tragos como antes, aunque se los vuelva a tomar varias veces. Algunos de ellos tienen que terminar en un hospital para entender que esa ya no es la vida. Y entonces ya uno se la toma y hay algo por allá adentro que yo no debo estar acá. ¿Yo qué hago? Ya no es. Hay algunos tercos que duramos bastantes años para comprender cuál es la verdadera vida. El nuevo creyente experimentará dentro de él esa fuerza que lo jala a lo malo. Cuando hablo de malo es a lo natural, a lo pecaminoso, a lo mundano. Pero según su vida y su relación con la Biblia, él escogerá lo espiritual. Si usted nunca ha leído la Biblia, ¿cómo va a saber usted que lo que escogió y decidió es lo correcto? ¿Porque le daba plata? ¿Porque sentía un placer acá? ¿Porque los demás lo alababan? ¿Porque usted se ve bien ante un espejo o ante los demás? ¡Qué ignorancia, iglesia! Es aquí donde está la verdadera felicidad. Es aquí donde está la verdadera riqueza. Es aquí donde está el verdadero poder. Es aquí donde está la verdadera vida. Y si tú nunca la has leído, créeme que yo te sugiero que pongas en duda aquello que llamas vida, aquello que llamas amor, aquello que llamas felicidad, aquello que llamas riqueza. Como dijo el Proverbios 14:12, hay que esos caminos que te parecen de bien no sean caminos de muerte. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Será que el Espíritu Santo le dice a una jovencita: acuéstate con tu novio, siendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo le dice a un hombre: escuche, que su dinero no le alcanza por no tener su vida en Cristo, no porque Él le solucione, sino porque Dios, que en Cristo te da el poder para que así sean 1,000 pesos, 1,000 pesos te alcanzan, te sobran, ofrendas, ahorras y das a otro? No es la cantidad, es la unción. No es la cantidad, es la revelación. Cuando una persona, frente a una decisión a tomar, se desespera, se angustia y va y busca consejo en alguien que no ha nacido de nuevo, su situación postrera va a ser peor. Su situación postrera va a ser peor. Porque alguien que no ha nacido de nuevo, en él está el espíritu de Satanás, porque está muerto.
Porque no hay vida de Dios. Porque lo único que nos despierta a una nueva vida no es ser parte de algo o de alguien, es venir a la palabra de Dios. Esta palabra tiene el poder que cuando tú la colocas aquí, ella despierta tu espíritu. Y uno de ellos es el don del Espíritu Santo de discernimiento. Pero si tú tomas decisiones en la vida, por pequeñas que sean, sin estar tiempo en el Espíritu, cero celulares, cero afanes, cero mundo, cero trabajo, cero familia, cero todo, por voluntad propia, no porque te lo diga un ministro, a ti te puede meter un gol fácilmente Satanás. Y hay gente que no ha salido de la categoría X. ¿Cuál es la categoría X? Pues en el fútbol hay primera, la profesional, primera A, primera B. Usted está en la primera X porque le meten goles a toda hora. Usted no consulta con Dios. Y tú consultas es con tu carne, tus emociones. ¿Cuál es la palabra célebre para tomar una decisión en la vida? Eso da plata. ¿Qué va a estudiar, hija? Algo que dé plata. Que lo que tú decidas a diario no sea porque dé plata o te salga bien o te salga mal o no importa. Un hijo de Dios rindió su voluntad al Padre y uno sabe que todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque Él permita un momento difícil, eso Él lo transformará en algo a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú no eres hijo de Dios, sucede como era mi vida. Yo era hijo de Dios y yo llegaba al colegio cuando era profesor en el San Agustín. Y lo primero que cogí era el periódico. Horóscopo. Cáncer. Hoy, gracias. Y luego la Biblia. Señor, que me salga lo que dice en el horóscopo. Y cuando me iba mal, Dios, gracias por el baloto. Porque esas pinches loterías no daban sino 1.000 millones. Y eso no me alcanza. Creo que tú me vas a dar el baloto. La suerte. Cuando alguien me dice, es que usted tiene buena suerte, le digo, yo no tengo buena suerte. Yo soy un hijo de Dios. Yo no tengo buena suerte. Suerte tienen los hijos del demonio que debiendo estar muertos, Él todavía tiene misericordia de ellos. Aquí hay personas que no han entendido que su estancamiento financiero tiene que ver con que invierten dinero quemándolo en alcohol, en vicios y en sortilegio, que son loterías, en brujería, en hechicería, en prostitución. Tus finanzas nunca van a cumplir el propósito de Dios. Por eso siempre te faltan 3 centavos para el peso. No es tener mucho, es saber qué hago con lo que tengo. No es tener mucho, es saber invertir lo que tengo. Invertir es saber moverse. Él dijo, al uno le di 10 talentos, al otro 5, al otro 3 y al otro 1. Y al que le dio 10 talentos le dijo, toma más, porque los multiplicó. Y al que le dio 5 le dio más porque los multiplicó. Pero llegó al último que tenía un talento y dijo, tuve miedo de perderlo porque tú eres un jefe injusto, y lo enterré. Y le dijo, oh, mayordomo injusto, te di una familia, te di una casa, te di salud y no has sabido qué hacer con eso.
¿Quién dijo que hay que ser de un estrato social para hacer la voluntad de Dios? ¿Quién dijo que hay que robarle a los demás? ¿Quién dijo que hay que ser como los demás? Él me hizo a su imagen y semejanza. Y cuando yo encuentro mi identidad en Cristo Jesús, vivo una verdadera vida. Tenga o no tenga. Pero tu vida no se puede fundamentar por el Dios Mamón, que es el demonio del dinero. Porque raíz de todos los males, dice Timoteo, es el amor al dinero. Por eso tú no te puedes desprender de él. La pregunta, finalizando el mensaje de hoy, es: ¿cómo me mantengo y puedo crecer en la vida del Espíritu, en la vida nueva? Primero hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace? Por la gracia de Dios que nos dio su palabra. Cuando usted en un día piensa más en sus problemas, en su trabajo, en el perro, en el gato, en Millonarios, en Santa Fe, en Falcao, cuando usted piensa más en pajaritos en el aire, yo me permito dudar de su nacimiento nuevo. Pero cuando usted en el día permanece con la palabra, en buenos tramos de la vida o en largos tramos del diario vivir, usted es un nacido de nuevo. Eso es lo que nos hace hijo de Dios. Lo que vivo adentro, no lo que aparento afuera. Pero qué raro, cuando uno nace de nuevo y le sirve a Él, Él nos da mucho más de lo que nosotros merecíamos y esperábamos. Siempre se los he dicho, nunca trabajé por la casa que Él me dio ni el carro que tengo. Nunca. Él me lo dio. Y hoy no lo busco a Él por lo que Él me ha dado ni me quiere dar. Mi oración es solo una: que yo siempre, Padre, mi Padre y mi Dios, te busque por lo que tú eres, por lo que tú has sido y por lo que tú serás. El Padre de todos los espíritus. Porque yo soy un espíritu y usted es un espíritu. ¿Cómo puedo mantenerme en la vida del Espíritu y crecer en la vida del Espíritu? Son tres características, tres realidades específicas que hay en la Biblia. Uno, ¿cómo crezco y me mantengo en la vida del Espíritu? Uno, por fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Permítame exponerle algo, iglesia. Alguien que nunca ha oído esta palabra de Dios, no la que predicamos los ministros, sino esta palabra de Dios, el que no la oye a toda hora en su mente la palabra de Dios, no puede crecer en la fe que Dios le regaló. Tiene fe, pero es una fe muy débil. Es una fe que no aguanta una tentación. Es una fe que no ha podido superar las pruebas de la vida. Es una fe que le ha estancado. Es una fe que no le permite perdonar. Es una fe que no le permite amarse ni siquiera a sí mismo para poder amar a los demás. Se le acercó un cumplidor de leyes. Maestro, ¿qué hago para ganar la vida eterna y los cielos? ¿Qué dice la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien que verdaderamente conoce y vive la vida de Dios, lo primero que manifiesta es que se ama a sí mismo. No se va a hacer daño,
ni en lo más mínimo. Alguien que se ama a sí mismo piensa muy bien lo que va a hacer. Esto que voy a tomar me edifica. Esto que voy a comer me sirve. A ese lugar que voy a ir me conviene. Esta persona con la que comparto mi vida es bendición. Esto en lo que invierto mi diario vivir me ayuda. Y solo alguien que se ama a sí mismo manifiesta que ha sido amado por Dios, y esa persona puede amar a otra persona. Por eso que llaman amor no es más que una mentira social. La mentira más grande: yo te voy a hacer feliz. Yo he conocido mentiras, pero la mentira de todas las mentiras no es el que la dice, sino el tonto que se la cree. ¿Cuántas niñas han salido de sus hogares porque no entendieron el proceso de sus vidas? Que tenían que ser formadas en carácter, que tenían que lavar platos y trapear piso. A las que bien le fue, ¿no? Porque a las malcriadas, que tenían que esforzarse. Y cuando papá y mamá les habló un poquito duro, con el primer aparecido salieron corriendo. Porque el aparecido, que no era más que un demonio disfrazado de luz, vino y le dijo: yo sí te amo, y yo voy a darte lo que tu papá no te dio. Siendo que su papá no es el de carne, su papá es Dios. Porque los papás terrenales fallamos. Yo fallo con mis hijos, yo fallo con mi esposa, yo fallo conmigo mismo, yo le fallo a ustedes. Pero hay alguien que nunca les fallará, y su nombre es Jesucristo, Hijo único de Dios. Y si Jesucristo no es el Señor de tu vida, tú siempre serás esclavo de los demás. Háblame bonito. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué me mira mal? ¿Yo estoy bien vestido? Esa es la gente ignorante que no saben qué es la vida. Hay que vestir, hay que comer, hay que vivir, hay que compartir. Pero a mí, por la gracia de Dios, la gente puede pensar lo que quiera de mí. Yo ya sé quién soy en Cristo. Y cuando usted no sabe quién es en Cristo, tiene que estar preguntándole a los demás: ¿qué es la vida? ¿Qué es la felicidad? Porque cuando tú sales un viernes de trabajar y tomas dirección de una taberna, de alcohol, de vicio, de sexo desordenado y de esos de pensamientos deprimentes allá, pobrecito tú, es porque tú no has entendido qué es la vida y le estás pidiendo consejo a una botella de licor o a una mujer ramera que solo busca cazar el alma buena del hombre santo. ¿Qué es lo primero que necesitamos para mantenernos en la vida del Espíritu y crecer en la vida del Espíritu? Fe. Y usted solo adquirirá fe cuando con responsabilidad y compromiso haga de este libro el centro de su vida. Usted puede desempeñarse en lo que quiera. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted puede ser comerciante, empresario, profesional, empleado. Usted puede ser jefe. Usted puede ser la que sirve tintos. O usted puede ser el ejecutivo más alto. Pero si tu vida no está centrada en la palabra de Dios, tú no estás en nada. Porque lo que haces, lo haces con una intención incorrecta, con una intención equívoca, y muy posiblemente vas a terminar mal en la vida. Segunda característica de alguien que quiere mantenerse y crecer en la vida del Espíritu. Primero,
creyendo, por fe, ¿verdad? Por fe. Primero, creer. Segundo, perseverar. Lo hemos visto, pero Dios hoy nos lo ha expuesto de otra manera. Qué tan profundo es creer, que es fe, y qué tan precioso es perseverar. Esos son los verdaderos esforzados y valientes. Juan 14, 23. Perseverar ¿en qué? En la vida de la palabra. Que aunque te vaya bien en las cosas, tú te mantengas en la disciplina de la vida en la palabra. Ores la palabra, leas la palabra, escudriñes la palabra, estudies la palabra, medites la palabra, memorices la palabra, pero permanezcas con un versículo de la Biblia en todo momento en tu mente, en vez de cualquier otro pensamiento malo o bueno. Respondió Jesús y le dijo: ¿el que qué? ¿Se acuerda que Dios dijo: ¿cuál es la razón de la vida? Amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Desde el espíritu o desde su sentimiento? Porque a Dios no se le ama como yo amo a mi esposa, ni a mis hijos, ni al dinero. A Dios no. Diosito, déjeme cogerle la barbita. No, ese no es el amor a Dios. Lo puedo expresar así en algún momento de intimidad desde mi espíritu, porque no puedo anular mis sentimientos. Pero el amor a Dios significa guardar su palabra. Ahí lo dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo le irá en la vida a alguien en cuyo hogar viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo será esa vida? ¿Cómo serán nuestros hijos yéndose para el colegio con ángeles protectores, con la mano protectora del Padre? Ningún demonio se puede mover sin el permiso de él. Que va a venir la pornografía a tocarlo, quítate de ahí. Que va a venir el homosexualismo y el lesbianismo a tocar a nuestros hijos, y está ahí, quítate de ahí. Que va a venir la inmundicia a través de la internet y de los amiguitos y las revistas y del diario vivir a tocarlos, y está ahí, quítate de ahí. ¿Por qué? Porque papá y mamá no son esclavos de un diario vivir, sino son hijos de Dios, que viviendo una vida diaria, sus ojos están en lo sobrenatural, en la vida del Espíritu, en mantenerse guiados por la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde se guarda la palabra? En la mente. Corazón es lev en hebreo, y lev traduce mente, nous, mente, lev, nous, hebreo, griego, mente. Aquí guardo la palabra. Amén. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin. ¿El que persevere en qué? En guardar la palabra. Si yo a mis hijos desde niños no les enseño a guardar la palabra, ¿qué guardan? Los malos recuerdos, los odios, iras, groserías, inmundicia. Si tú le compras un televisor porque lo amas mucho y le sueltas ese televisor en su habitación sin supervisión, ¿quién va a formar a ese hijo? ¿Quién va a educar a ese hijo? ¿Es que no tienes tiempo para hacer con tu hijo, que tienes que colocarlo frente a un televisor para que se distraiga? Porque eso es lo que hacen los padres de hoy. Ahí te traje un video más, ahí te traje un juego más, ahí te traje algo más. Y con la excusa que los juegos que son de fútbol y esos chéveres que no tienen armas, que no hacen daño. Todo juego trae un mensaje subliminal pesado. Que alguien que tiene la vida del Espíritu, prefiere venir a la palabra que ocuparse en él. Si se da cuenta que cuando yo le digo,
Lea la Biblia. Ahí hay algo innato dentro de usted que dice: eso es un demonio. Conoceréis la verdad, porque un domingo en la tarde nos gusta más sentarnos a salpicarnos de sangre, de violencia, de buena manera, de fútbol. Ustedes saben que a veces veo un partido o comparto, pero bajo dirección del Espíritu. Mi amor, está servido. Tráigamelo acá, que va a empezar el partido. Mi amor, la comida, tráigamelo acá, que ya el reality va a terminar. Y a veces con permiso de papás. ¿Qué manifestaba este reality que acaba de terminar con las top models? Sea lesbiana y homosexual por 0 pesos. Ay, mami, ganó tal y perdió tal. Los papás ahí. Delicado. Delicado. Porque hay ignorancia. Y pensamos que ser hijos de Dios es venir a un lugar. No se engañen más. Por sus frutos les conoceréis. ¿Cómo sabe usted que un fruto es bueno? Cuando lo rompe. ¿Cómo sabe que un aguacate es bueno? A veces por fuera se ven como verde. ¿Cuánto vale? 5,000. ¿Por qué tan caro? Porque está bueno. Mire cómo se llega uno a la casa y mire el aguacate. Y la mamá que tiene experiencia dice, lo miró, ábralo, podrido. Así son las jovencitas que buscan el compañero por lo externo. Mami, mire tan lindo. Mírele la cola. Mírele los pectorales, mami. Mamita, ¿y sabe qué? Me dice unas cosas tan lindas. ¿Cuándo es que un matrimonio es cortado por la mitad para saber qué fruto hay ahí? Cuando hay asperezas, conflictos, diferencias, choques. Ahí se va a ver qué tan podrido o qué tan sano estás por dentro. Y si tú nunca has venido a la palabra, desafortunadamente tú solo eres ¿qué? Hueco, hueca. Niñas huecas. Quizás uno así parecen maracas. Le suena ya caspa y cae. ¿Cómo estás? Ay, te gusta, mira este nuevo rubor, este nuevo. Más huecos los que se fijan en esas huecas, porque ambos se irán a un hueco. Primero, para mantenerme y crecer en la vida del Espíritu, fe, creer, estar en la palabra, perseverar teniendo la palabra en todo momento. Y por último, vencer. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace lo que nace de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? El que vence sus pasiones, sus deseos, el que se vence a sí mismo. Ese es hijo de Dios. Nadie puede vencer por usted el odio que te tiene esclavo. Nadie puede vencer en ti esa amargura, ese orgullo, esa sobradez, esa soberbia, esa ira, esa contienda, esos celos, esa amargura, ese vicio, esa ambición. Nadie puede vencerla. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál?
el primer punto. Fe, palabra. ¿Cómo puedes decir tú que crees en Dios si eres esclavo de pasiones? ¿Cómo tú puedes decir que crees en Dios si tu vida no es conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo puede decir un pueblo que es hijo de Dios y que es la verdadera religión si entran a congregarse y salen peor de lo que entraron? Si aquel que oye la voz de Dios es transformado por el poder de Dios. Escúchame acá. Tú no vas a ser transformado por la exposición de la palabra que yo te hice. Tú fuiste sensibilizado. Pero tú serás transformado si tomas en serio esta palabra a partir de hoy. No tienes que dejar de congregarte donde te estás congregando. ¿Quién dijo que había que quitarse el título de católico para ser evangélico? En esta congregación no tenemos títulos. Aquí no somos ni evangélicos ni católicos, porque aquí nunca dijo que nos llamáramos católicos o evangélicos. Aquí dijo: ustedes son mi imagen y mi semejanza. Ustedes son hijos de Dios. Si hay algún título que nos debemos colocar, ¿cuál es? Hijo de Dios. Hijo de Dios. No son títulos. Y la ignorancia pelea por eso. Aquí entre los evangélicos, yo no soy a los evangélicos, yo me quité esos títulos. No, no es así. ¿Cómo puedes decir tú que eres hijo de Dios si no has podido vencer el derrochar tu dinero, el murmurar, el juzgar, el hablar groserías, el hablar mentira? ¿Cómo dices tú que puedes ser hijo de Dios si tú no te has humillado ante Él y no has derramado una lágrima diciéndole: Padre, cámbiame, tú que me creaste? Y lo único que hacemos es decirle: cambia al otro que no me deja estar en paz. Un hijo de Dios nunca le dice cambia al otro. Un hijo de Dios le dice: yo creo que tú ya me cambiaste y yo no me salgo de la vida del Espíritu hasta que vea tu gloria en mi diario vivir. Hasta que yo vea que mi carne verdaderamente fue crucificada. Hasta que usted le pueda decir a ese postrecito: no. La comida es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero abusar de la comida es una maldición. Tener una intimidad sexual con la esposa que Dios le dio o el esposo que Dios le dio es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún abusar de las relaciones sexuales dentro del matrimonio es maldición. ¿Y cuántos saben que todo lo que está fuera de esta palabra Dios le llamó pecado? Y Él dijo: el pecado trae como consecuencia la muerte. Tú no sabes manejar tus finanzas, ¿tendrás muerte qué? Financiera. Tú no sabes manejar tu salud, cómo alimentarte, tienes muerte de salud. Tú no sabes manejar tus emociones, o vives muy alegre por todo o te entristeces por nada. ¿Qué vas a tener? Muerte emocional. A eso les dieron el título de amargados. Tú no sabes manejar lo que Dios te dio, habrá muerte ahí. Tú no sabes manejar un hogar, habrá muerte familiar. Los tres últimos puntos, ¿cuáles son? Fe, perseverar, vencer en la vida del Espíritu. Si tú estableces una relación con Dios por medio de la Biblia, con responsabilidad y disciplina, podrás por su gracia vivir la vida eterna y la vida del Espíritu desde ya. Termino con 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17 y 18. Porque el Señor es Él
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay aquellos que dicen que son libres porque pueden hacer lo que quieren, son esclavos. Donde hay libertad, donde está el Señor, donde está la palabra, y donde está la palabra está el Espíritu, y allí hay ¿qué? Libertad. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta de pecado, como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Alguien que se acerca a Dios por medio de la Biblia, de la palabra, de su Espíritu, su vida es. ¿Cuántos en este día quieren ser transformados por Dios? ¿Quién verdaderamente quiere que su vida sea transformada? A ti, mamá, quiero dejarte algo claro. Dios no te está preguntando quién quiere que sus hijos sean transformados. Dios te está diciendo qué mamá, qué papá o qué hijo quiere ser transformado. Y no hay que hacer aquí algo diferente que decirte: recuerda lo que hoy Dios te habló. Ahí está. Mantenerte en la fe, vivir la fe.